Buenas tardes, buenos días. Hola, hola, buenas tardes, buenos días. Vamos a retomar nuestra clase, el tema del día de la semana pasada, del día jueves, en el cual estábamos empezando a abordar lo que son los horarios, perdón, las leyes que nos ayudan a nosotros a poder realizar una importación o una exportación, a poder realizar operaciones en el comercio exterior. Y empezamos a ver la clase pasada la ley de comercio exterior. Ahorita vamos a retomar otras leyes y vamos a empezar a aprender otras leyes y a retomar también precisamente la ley de comercio exterior, porque nos quedamos, estábamos viendo algunos artículos. ¿Sí? Permítanme un minuto.
Bueno, voy a abrir la plataforma para que empecemos a checar los elementos que vamos a trabajar en esta ocasión. Permítanme un minuto. Voy a compartir pantalla. Ok, recordando también que el día de hoy es el examen estará abierto desde las 12 de la tarde, es decir, en 20 minutos se abre, hasta las 12 de la noche, 11:59 de la noche, ¿vale? Entonces, por favor, necesito que abran su examen, a partir de las 12, repito, pueden ustedes hacerlo. Bueno, como les decía, la clase pasada estuvimos empezando a checar lo que es la legislación en el comercio exterior. Hablábamos precisamente que nosotros tenemos diferentes leyes que nos van a permitir poder nosotros realizar operaciones de comercio exterior de una manera certera, sin riesgos y asegurándole a los clientes con los que en algún momento estemos trabajando que esto se podrá realizar de manera óptima y segura. ¿Sí? Y la clase pasada estábamos viendo nosotros la ley de comercio exterior. ¿Vale? Bueno, en la clase pasada vimos precisamente qué es la ley de comercio exterior y retomando un poco el tema, hablábamos que la ley de comercio exterior es aquella que nos ayuda en conjunto con la Secretaría de Economía a poder nosotros tener todas esas bases que nos permitan hacer crecer la economía mediante la venta de productos a mercados exteriores. Entonces, por eso es que tenemos que legislar para poder hacer todo legalmente y decir que se puede y que no se puede hacer. Entonces, bueno, estábamos viendo precisamente en la clase pasada la ley de comercio exterior. De hecho, yo les estoy anexando en la plataforma las leyes. Les estoy anexando las leyes descargadas para que ustedes puedan consultarlas. Si en algún momento tienen una duda adicional, pueden también consultarla conmigo. Sin embargo, bueno, les anexo también lo que son los formatos de las leyes. Y la clase pasada estábamos checando precisamente la ley de comercio exterior y hablábamos que está compuesta por 9 títulos. Los 9 títulos, cada uno se divide
en capítulos, y los capítulos a su vez, si es que lo llegaran a requerir, o si ese es el caso, se están dividiendo en secciones. No todos los títulos tienen varios capítulos, algunos títulos solamente son de un capítulo y nada más. Algunos otros tienen varios capítulos. Ya hablábamos del título 1, que es el de las disposiciones generales, y ahí empezábamos nosotros a checar precisamente cómo es que vamos a interpretar los artículos de la Ley de Comercio Exterior. Es sumamente importante que nosotros tengamos precisamente bien claro cómo es que vamos a interpretar los artículos. Los artículos no se aprende, la ley no se aprende, la ley se analiza, se lee, se comprende para poder interpretarla y aplicarla correctamente cuando nos es necesario. Entonces hablamos, nos quedamos en el título cuarto, que el título cuarto precisamente hablaba de lo que son los aranceles y medidas de regulación y restricción no arancelaria del comercio exterior. Aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, el artículo 12 nos dice que para efectos de esta ley, los aranceles son las cotas de las tarifas de los impuestos generales de importación y de exportación, los cuales, en su caso, se clasifican o pueden ser ad valorem, específicos o mixtos. ¿Qué es un arancel? Bueno, te está diciendo que son aquellas cuotas que vas a pagar por un impuesto general de importación y de exportación. Es decir, este arancel o esta cuota solamente la vamos a aplicar a mercancías que van a entrar o van a salir de territorio nacional. Y te dice que los puedes dividir en tres, o hay tres tipos. El primero es el ad valorem. Te dice el artículo, cuando se van a expresar en términos porcentuales del valor aduanal de la mercancía. Y entonces tú vas a preguntarme, ¿cuál es o cómo determino el valor de la mercancía? ¿Quién me dice que se expresa en términos porcentuales? ¿En dónde yo veo esa parte? Hay otra ley que ahorita precisamente también vamos a hablar de ella, que se llama LIGE. Esta ley te va a decir precisamente cómo es que, y efectivamente es que te va a decir la LIGE cómo es que vas a canalizar ese arancel, si lo vas a poner como un valor o un específico. Él te dará, la LIGE te va a dar el término porcentual o cualquier otro término que se necesite para determinar que es un específico o un mixto. Entonces ahí lo vas a ver. El valor en aduanas se da porque nosotros hacemos algo que se llama, compramos la mercancía. Cuando compramos la mercancía nos dan una factura comercial. Esa factura comercial o esa factura con la que nosotros estamos trabajando, precisamente tiene el costo de lo que es la mercancía únicamente. A esa factura le vamos a adicionar todo lo que son los documentos, perdón, los costos necesarios para hacer que la mercancía llegue a su destino. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de tener que gastar en un transporte que va a llevar la mercancía de México a Canadá. Si ese es el caso, hay que tomar en cuenta que vas a pagar un transporte, que vas a pagar fletes, que vas a pagar un seguro, que a lo mejor vas a pagar un embalaje especial. A todos estos gastos que te estoy compartiendo, les llamamos incrementables, gastos incrementables. Entonces, como son gastos incrementables, nosotros estamos diciendo que esos gastos incrementables tú los vas a meter, entonces, los vas a sumar más el valor de la factura comercial de tu producto y lo que te salga de esa suma lo vas a determinar como valor en aduana de las mercancías. Cuando tú tengas ese valor, entonces vas a aplicar el arancel ad valorem. De eso se trata básicamente. Entonces, interpretando el artículo 12, podemos decir que estamos hablando que el ad valorem es un arancel porcentual
que el artículo 12 te va a hablar o te va a decir el concepto del arancel y cuáles son los tipos, ¿sí? Y el artículo 13 te dice, los aranceles a que se refiere el artículo anterior podrán adoptar las siguientes modalidades. 1, arancel cupo, cuando se establezca un nivel arancelario para cierta cantidad o valor de las mercancías exportadas e importadas, y una tasa diferente a las exportaciones o importaciones de esas mercancías que excedan dicho monto. Un arancel estacional, cuando se establezcan niveles arancelarios distintos para diferentes periodos del año, y los demás que en su caso el Ejecutivo Federal, es decir, el presidente, nos señala. Entonces, a ver, ya me hiciste bolas, dices que el 12 me dice cuáles son los aranceles, pero el 13 también. Bueno, a los aranceles se les dan dos clasificaciones, por tipos y por modalidades. Entonces, el 12 te va a decir el concepto de los aranceles y los tipos de aranceles, y el 13 te va a hablar de cuáles son las modalidades en las que se pueden presentar un arancel. Y ya tienes, como te dije, el cupo, el estacional, o los que en su momento y por necesidad extraordinaria el Ejecutivo Federal decrete para poder establecerlo y llevarlo a cabo, ¿sí? Bueno, luego tenemos el artículo 14. Aquí nos dice que podrán establecerse aranceles diferentes a los generales previstos en las tarifas de los impuestos generales de importación y exportación, cuando así lo establezcan los tratados o convenios comerciales internacionales de los que México sea parte. Es decir, como ya lo vimos en clases anteriores, México forma parte de ciertos acuerdos comerciales y tratados internacionales. Dentro de estos acuerdos y estos tratados, ¿qué es lo que pactan? Bueno, México pactó que en algunas mercancías, bajo, por ejemplo, la presentación de un certificado de origen, por el hecho de ser socios, vamos a disminuir o vamos a eliminar incluso en su momento los aranceles. Entonces el artículo 14 te dice, a ver, en el 12 y en el 13 yo te dije qué es un arancel, cuáles son los tipos que va a pagar quien importe o exporte y cuáles son las modalidades, pero en el 14 te voy a decir que esto puede no pagarlo el importador o el exportador si es que estás pactando o si es que estás trabajando comercialmente con un país con el cual tú tienes un tratado o un convenio. Entonces, ahí el 14 entra y dice, no lo va a pagar porque tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no pagará este arancel. Bueno, no pasa nada. El 14 me respalda y el tratado internacional también. De esto va a hablar básicamente el 14. ¿Sí? Luego en el capítulo 2 te va a hablar de las medidas de regulación y restricción arancelarias. Estas medidas son utilizadas precisamente para que nosotros podamos decirle al otro país, como también lo habíamos platicado incluso en otras clases, decíamos que existe algo que se llama política comercial y que en esta política los estados gestionan o nos avisan a todos los países cómo es que vamos a trabajar comercialmente con ellos. Es decir, les ponen las pautas, las reglas sobre las cuales van a trabajar de ahora en adelante, sobre las cuales van a comercializar. Eso lo determina el Estado. Entonces, le dice, ¿sabes qué? No sé, España, a partir de este año vamos a trabajar con la siguiente política comercial. Y la política comercial tiene dos herramientas que le permiten a él decir, así son, así vamos a hacerlo. Te vas a tener a cumplir con esta regulación. Esas dos herramientas son precisamente las regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias del comercio exterior. Dentro de las regulaciones arancelarias son el artículo 12, 13, 14, que precisamente es el pago de aranceles en sus diferentes tipos, en su diferente modalidad. El capítulo 2, como yo te dije, habla de las medidas de regulación y restricción no arancelarias, es decir, todos aquellos documentos que en su caso vamos a tener que presentar o pagos que tengamos que presentar, pero que esos pagos siempre y cuando no impliquen un arancel o una cuota de importación. Entonces, si no estás hablando de aranceles y te están diciendo que para poder introducir un producto a un determinado país tienes que cumplir con cierta normatividad, es porque te están hablando de una medida de regulación y restricción no arancelarias.
no arancelaria, perdón. Y eso lo puedes encontrar en el capítulo 2 de la Ley de Comercio Exterior. El 15 te habla precisamente cómo es que establecen las regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación. El 16 te dice cómo las establecen a la importación, ¿sí? Y bueno, pues después te dice cómo, en el 17 te dice cómo es que las van a publicar, bajo qué argumentos tendrían que ser válidas para publicarlas por medio del Diario Oficial de la Federación, y decirle a todos los ciudadanos que ahí van a encontrar precisamente cómo es que se establecen estas regulaciones y restricciones, ¿sí? Luego en la sección segunda te dice permisos previos, cupos y mercados de origen. Ahí tú vas a ver precisamente otro tipo de regulaciones. Es decir, ahí te va a explicar qué es un permiso previo, un cupo, un marcado de origen, cómo es que lo vas a presentar, si en su caso el país te lo está solicitando. Luego en su sección tercera, a partir del artículo 26, te dice otras medidas de regulación al comercio exterior y normas oficiales mexicanas. ¿Con qué necesitas cumplir tú después? El título quinto, prácticas desleales de comercio internacional, es decir, es una práctica desleal. Bueno, una práctica desleal es cuando un país ingresa a otro a venderles, obviamente, a comercializar, llevándoles precios por debajo del precio establecido en el país, ¿sí? Por ejemplo, si acá nosotros compramos botellas de agua, y las botellas de agua, las producidas nacionalmente están costando el litro 13 pesos, y llega alguien con una práctica desleal a vender agua de litro precisamente embotellada y te la vende en 9 pesos cuando es un producto importado, pues frente a una práctica desleal, porque no es posible que un producto que viene de otro país resulte más barato que el que está precisamente produciéndose acá. ¿Por qué no puede ser? Pues porque acuérdate que el que está produciendo acá resulta que no está pagando ningún transporte para que salga del país o se traslade de país a país, no está pagando seguros, no está pagando fletes, no está pagando licencias, no está pagando agente aduanal, no está pagando servicios de entarimados, no está pagando impuestos al comercio exterior, no está pagando nada de eso. Entonces, si no lo está pagando, ¿cómo es posible que la producción del producto o el costo de la producción no se sume a todos estos gastos y esto venga valiendo menos de lo que la empresa que no paga nada de esto puede dar el producto? Eso es una práctica desleal, ¿sí? ¿Vale? Entonces, hasta acá espero que vayamos bien. Hasta acá espero que no haya ninguna duda. Vamos a continuar. Bueno, esto es lo que te dice el artículo 28, luego venimos al capítulo 2, en la discriminación de precios, precisamente explicar cómo es que estos precios los bajan y cómo es que lo podemos tomar precisamente como un daño para la producción nacional. Luego en el 3 hablamos de las subvenciones, que son todas aquellas aportaciones que los gobiernos les otorgan a sus productores para que puedan ir a vender una mercancía en territorio extranjero, bajando sus costos, ¿sale? Bueno, el capítulo 4 te habla del daño a la rama de producción nacional, es decir, estas prácticas desleales, estos bajones de precio, estas subvenciones que les aportan a sus productores los países. Obviamente,
generan daño en una rama de producción nacional. ¿Por qué? Porque pues si ellos vienen con costos más bajos, al final el consumidor lo primero que busca es un costo más bajo. Va a comprar el que le sale más económico, muchas veces incluso sin pensar o sin tomar en cuenta la calidad del producto, ¿sí? Entonces, claro, depende también hacia qué sectores estemos enfocados nosotros en la venta de nuestro producto. Entonces, realmente aquí nosotros sí tenemos un problema porque si hablamos de un daño en una rama de producción nacional, estamos hablando precisamente de cómo es que nuestros productores nacionales les impacta tanto esto que muchos de ellos incluso han tenido que cerrar sus empresas porque pues si no hay ventas, ¿de dónde van a seguir? ¿De dónde van a obtener el recurso para poder pagar empleados, para poder pagar mantenimiento, para poder pagar los insumos, para poder pagar la distribución, la mercadotecnia, etcétera? Entonces, el daño realmente no es solo para el productor, también el daño viene para las familias que dependían económicamente de que esa empresa siguiera trabajando. Pues obviamente, pues también estamos hablando de generar mayor desempleo. El daño que le hagas a un productor en una rama nacional impacta no solo al productor, sino a toda la gente que depende de esas empresas para poder tener un trabajo. Estás hablando que entonces a México le va a impactar también en términos y en temas económicos como el PIB, como el PIB per cápita, como balanza de pagos, etc. Entonces, por eso es que la ley, la Secretaría de Economía, mediante la Ley de Comercio Exterior, busca precisamente castigar, no es castigar la palabra, sancionar a todo aquel que pretenda realizar o que pretenda trabajar en México mediante el establecimiento de prácticas desleales, porque el daño que le hace a las ramas de producción son graves, ¿sí? Realmente son graves. O sea, a las ramas de producción no solamente, aquí también estamos hablando que es un daño económico que se le hace a todo el país. ¿Por qué? Porque todo esto impacta directamente al país. Entonces, por eso es que la ley sanciona este tipo de prácticas imponiendo cuotas compensatorias, es decir, pagos extras que van a permitir. De hecho, se hace una investigación, la Secretaría de Economía hace una investigación en donde determina, mediante entrevistas, investigaciones, etcétera, la Secretaría de Economía va a determinar en qué porcentaje se ha dañado esta rama de producción, entrevista incluso a los diferentes productores de este tipo de bienes para hacer un promedio de cuál ha sido el daño. Y económicamente hablando, tienen que proporcionar la información, obviamente comprobada, esta información, de a cuánto económicamente hablando ha ascendido el daño. Entonces, cuando esto pasa, se le cobra mediante algo que se llama cuota compensatoria por ese daño que le han hecho a la empresa. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Espero que no. Cualquier duda que tengan, espero la siguiente clase también poder estar con ustedes para poder disolver esas dudas, para poder apoyarnos con la disolución de esas dudas. Bien, vamos a continuar entonces. Este es el capítulo 4, perdón, el capítulo 4. Vámonos al capítulo, no, ya me fui, 3. Okay, ya ahí nos vamos al título 6, título 7, perdón, que es el de procedimientos en materia de prácticas desleales del comercio internacional y medidas de salvaguardia. ¿Qué vamos a hacer si detectamos en México una práctica desleal? Bueno, pues te vas al capítulo 1 que dice las disposiciones comunes, las que por ley se tienen que aplicar
mediante los procedimientos establecidos para poder determinar una plática desleal. Él te habla sobre los plazos, sobre dónde se tiene que publicar, quién es el responsable de hacer estas publicaciones, etc. El capítulo 2 te habla del procedimiento en materia de prácticas desleales del comercio internacional. Aquí te va a decir, por ejemplo, el 57. Dentro de un plazo de 90 días, contados a partir del día siguiente de la publicación de la resolución de inicio de la investigación en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría, que en este caso nos está hablando de la Secretaría de Economía, dictará la resolución preliminar mediante la cual podrá determinar la cuota compensatoria. Determinar la cuota compensatoria provisional previo el cumplimiento de las formalidades del procedimiento y siempre que hayan transcurrido por lo menos 45 días, ¿sí? Después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Bueno. Luego, estas son las secciones en donde nos va a hablar de las audiencias, de las establecimientos de las cuotas compensatorias que se le impondrán. Y después nos vamos a ir a esta parte en donde la sección quinta, compromisos que establecen los exportadores y los gobiernos después de determinar esta parte. El capítulo 2 nos habla de cuál es el procedimiento que se sigue en materia de medidas de salvaguarda, medidas que nos van a ayudar para poder eliminar precisamente este tipo de conflictos que existían, ¿sí? Otras disposiciones comunes. Y luego nos vamos con el capítulo 5, que son procedimientos especiales, que por alguna razón se tienen que aplicar de otra manera para poder nosotros tener precisamente este tipo de compensación por los daños causados. En el título 8 vamos a hablar de la promoción de exportaciones. ¿Qué quiere decir eso de la promoción de exportaciones? Pues te va a decir cómo es el gobierno, cómo es que el gobierno te va a ayudar para promocionar o hacer ferias nacionales en donde traigan precisamente a muchos importadores, a muchos productores, a muchos exportadores de todo el mundo. Esto obviamente con el fin de buscar que tú hagas ahí unas pues alianzas comerciales en donde puedas generar comercio exterior con otros países, con todos aquellos que te está acercando. Entonces, bueno, la Secretaría de Economía tiene la obligación y lo establece legalmente en el título 8 de la Ley de Comercio Exterior para hacer promoción de las exportaciones. ¿Sí? Y en el 9, pues, te habla de infracciones, sanciones y recursos, es decir, cómo van a infraccionar, cuáles son las infracciones que cometen los importadores o exportadores, las cuales las hacen acreedores a sanciones. Estas sanciones también te dice cuáles son las que van a tener y digamos que de manera muy general, eso es lo referente a la Ley de Comercio Exterior, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la ley aduanera y la ley. Permítanme un momento. Tengo que presentarla hoy.
exposición. Vamos a ver un poquito sobre qué es la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Ligie. ¿Hay alguna ley que rige al comercio exterior? Ligie. ¿Cómo se conforma? Es muy importante conocer las leyes y normas que rigen la aplicación de gravámenes en las actividades del comercio exterior, sin importar que estemos en el rol del importador o exportador. En este video hablaremos sobre la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, también abreviada como LIGE. ¿Qué es? ¿Cómo se conforma? Y algunas otras particularidades que sin duda te harán conocer y comprender mejor su función. La Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación es el instrumento jurídico mediante el cual se define la política comercial de nuestro país, ya que permite identificar los impuestos a la exportación e importación de las mercancías. Y en la práctica, ¿cómo se aplica? Bien, cuando realizamos una actividad de comercio exterior, es obligación de los agentes aduanales, tal y como señala el artículo 81 de la Ley Aduanera, el manifestar y determinar la clasificación arancelaria de las mercancías por medio de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. La Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación está formada por dos artículos. En el primer artículo se define la tarifa o impuesto de dicha ley, mejor conocida como TIGIE, y su estructura está basada en la nomenclatura arancelaria del Convenio del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de las Aduanas. Por lo tanto, una fracción arancelaria se compone de la siguiente manera: capítulo, primeros 2 dígitos; partida, primeros 4 dígitos; subpartida, primeros 6 dígitos; fracción arancelaria, los 8 dígitos formados por los dígitos de capítulo, partida, subpartida, y al final tenemos los nicos. En el segundo artículo se establecen las reglas generales y complementarias para interpretar y aplicar la tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, siendo las reglas generales de aplicación internacional y las complementarias de aplicación nacional. Al usar reglas generales de aplicación internacional es necesario usar instrumentos para mantenernos actualizados. Es por eso que cada 5 años el Comité del Sistema Armonizado de la OMA revisa el sistema armonizado y emite recomendaciones, también llamadas enmiendas, que implican la modificación y actualización de la tarifa arancelaria, ya sea por avances tecnológicos, nuevas mercancías, convenios internacionales, reubicación de mercancías mal agrupadas, etc. En México se implementará la 7ª enmienda del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas, cuyo decreto se publicó a través del Diario Oficial de la Federación el 22 de junio del 2022 y preverá la creación, modificación y eliminación de fracciones arancelarias. Es de suma importancia conocer y entender los términos jurídicos para su correcta aplicación, por lo que si eres un importador o exportador, te sugerimos contratar los servicios de un experto que pueda orientarte en estos temas y que te mantenga actualizado para garantizar el éxito de tu operación. Para saber más de este y otros temas de comercio internacional, suscríbete a nuestro canal o visita nuestro centro de aprendizaje.
Ok, bueno. Ya vimos el video, ahora vamos a ver un poquito. Con mucho. Vamos a adentrarnos a lo que son las leyes. Más adelante tienen una materia en donde nos van a adentrar más detallada, de hecho, de manera detallada, a lo que son cada una de estas leyes y a la aplicación de esta. Ahorita la idea precisamente es que tú conozcas esta ley, que tú sepas cómo es que se lleva a cabo. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a hablar de la ley y de la ley aduanera. De hecho, también esas dos yo te las descargué y las tienes en tu plataforma ya descargadas para que puedas checarlas. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar. En estas diapositivas, en esta semana, nos toca ver la LIGE y la ley aduanera. Ya vimos la ley de comercio exterior, ya vimos que la ley de comercio exterior tiene un reglamento. Ese si me da tiempo, en un ratito lo abrimos, vamos a enfocarnos ahorita en lo que es la ley de impuestos generales de importación y de exportación. ¿Para qué sirve? Bueno, mejor conocida como LIGE, porque realmente la mayoría de la gente la ubica así, no como ley de impuestos generales de importación y exportación. El nombre es demasiado largo y eso hace que la denominemos o que la llamemos LIGE. La lige y la tije. Ay, espérate, ya me estás empezando a hacer bolas. ¿Me hablas de lo mismo? No, no te hablo de lo mismo. Precisamente eso es lo que te quiero comentar. La lige y la tije, constantemente hay mucha gente que se confunde y considera o piensa que es la misma o no sabe cuál de las dos es la que está bien o asume que una de ellas está mal, no existe, etc. Y eso pasa por la similitud que tienen en los nombres, por así decirlo. La LIG y la TIG sirven para poder llevar a cabo la clasificación de mercancías sin contratiempos. Es decir, la LIG y la TIG entonces son lo mismo. No son lo mismo, pero forman parte la una de la otra. ¿Sí? Ahorita que te explique la estructura entenderás por qué es que te estoy diciendo que forman parte la una de la otra. Estamos hablando que la LIGE y la TIGE sirven para poder llevar a cabo la clasificación de mercancías sin contratiempo. Oye, ¿qué es eso de la clasificación? Para nosotros importar y exportar una mercancía, tenemos que avisarle a nuestros clientes o tenemos que saber nosotras que se necesita precisamente saber cuánto va a pagar mi producto de arancel, qué medidas de regulación y restricción tiene que cumplir mi producto para poder ingresar a ese país. Cuentas con un acuerdo, cuentas con un tratado, hay algo que me permita ahorrarme dinero al momento de no pagar ciertos aranceles o pagarlos con una cuota reducida. Bueno, eso solo lo vas a saber porque a cada mercancía, a cada cosa que tú veas a tu alrededor, todo aquello que sea palpable, que sea visible, que sea tangible, todo aquello que tú denotes así, se encuentra redactado y digamos que descrito dentro de la LIG. Pero para poder identificarlos a nivel internacional, es decir, para que todos los países del mundo identifiquemos que, no sé, el acero es acero, que la madera es madera, y todos la conozcamos de la misma manera, le otorgamos una serie de números que le denominamos fracción arancelaria. Esa fracción arancelaria, cuando la determinamos, decimos, ya hice mi correcta clasificación de mercancías. Ya sé cuánto voy a pagar de arancel, ya sé qué medidas de regulación y restricción no arancelaria tengo que cumplir, ya sé muchas cosas y puedo entonces ahora sí hacer
mi exportación o importación como se debe, ¿sí? Por eso te dice, la TIG y la LIGE sirven para poder llevar a cabo la clasificación de la mercancía sin contratiempos. Es muy importante para cualquier operación en todas las industrias. Por supuesto, si tú no tienes una fracción arancelaria, si tú no tienes una correcta gestión en la clasificación de la mercancía, no vas a poder entrar a ningún país. Porque si te equivocaste, vas a pagar el arancel que te apareció en la fracción arancelaria equivocada. Y entonces la autoridad te va a decir que estás mal y que te va a tener que embargar las mercancías, porque no estás pagando lo correspondiente a los aranceles necesarios para que entren a territorio nacional, ¿sí? Además, sirven para, o la LIGE sirve para conocer esta clasificación, cuáles son las reglas de origen a las que se tienen que atener nuestras mercancías, cuáles son las políticas comerciales que determinaron los gobiernos para este proceso, pero sobre todo también va a servir para que sepas cuánto debes de declarar y cuál es el monto total de impuestos que le tienes que pagar a la autoridad, ¿sí? Digamos que para eso sirve de manera general la LIGE. Dame un tantito que tengo que bajar un poquito este. Ok. Cuando tú vas a checar o te vas a respaldar en la información que tiene la LIGE, vas a poder estar informado acerca de varios puntos. Puntos como, ¿cuál es el impuesto general de importación que tienes que pagar? ¿Sí? Ahí está. Están malas siglas, una disculpa, pero es Impuesto General de Importación, es decir, IGI. ¿Cuál es ese impuesto que tengo que pagar? No lo vas a poder saber si tú no consultas correctamente la LIGE. ¿Cuáles son las cuotas compensatorias de las que me tengo que hacer cargo? Otros pagos que determinadamente o definitivamente, perdón, estamos nosotros pagando como una regulación o restricción no arancelaria. Una cuota compensatoria es eso, ¿sí? Entonces, digamos nosotros que estamos teniendo, gracias a la LIGE, la forma en la que nosotros vamos a poder hacer o determinar ciertos pagos que tenemos que dar para que la mercancía entre o salga de territorio nacional. Entre estos estamos nosotros viendo el IGI, las cuotas compensatorias, el impuesto al valor agregado correspondiente a la operación, el IVA que corresponde. De hecho, ahí también te va a decir cuando el IVA en su momento, por algún acuerdo, por alguna zona fronteriza, etcétera, pudiera estar exento de que tú lo pagues. El derecho de trámite aduanero o también conocido como DTA. Esta es una contribución que nosotros pagamos en operaciones de comercio exterior porque hacemos uso de las instalaciones del gobierno, que en este caso denominamos a esas instalaciones como aduana, de los trabajadores que el gobierno paga para que nos puedan ofrecer sus servicios y ayudarnos para el cruce de las mercancías. Eso, todo eso que nosotros ocupamos cuando hacemos una operación de comercio exterior, bueno, pues obviamente tiene un costo y nosotros lo pagamos como la autoridad lo denomina como derecho de trámite aduanero, o lo que es lo mismo, DTA. Decimos entonces que la TIGE es el principal instrumento para la operación comercial del país, ¿sí? Para la operación del establecimiento de una política comercial
del país, ya que esto permite no solo clasificar los productos que vamos a comercializar con el exterior, también nos ayuda a establecer una política comercial a través de la imposición de aranceles que la ley va a estipular para cada código o para cada mercancía o para cada fracción arancelaria dentro de su tarifa. Adicionalmente, podemos decir que la tarifa permite obtener estadísticas para emitir mejores políticas públicas que fomenten la competitividad del país. ¿Por qué? Pues cuando nosotros clasificamos, obviamente la Secretaría de Economía lleva un control con el cual va a saber ¿qué productos son los que ingresan al país? ¿Qué productos son los que salen del país? ¿Qué productos, pero en qué cantidades, en qué volúmenes están saliendo? Porque a lo mejor yo te puedo nombrar, no sé, maíz, aguacate, cebada, no sé. Digamos que esos tres, pero de los tres, o sea, ya sé que esos tres productos están entrando al país, pero ahora necesito saber qué porcentaje, qué cantidad, en qué volumen están entrando estos productos para poder saber y poder medir también la afectación incluso que pudieran causar a una rama de producción, ¿sí? Para la correcta aplicación, la TIGIE se complementa con algo que le denominamos notas explicativas. Estas notas explicativas no son desarrolladas por nosotros. Estas notas explicativas son desarrolladas por la Organización Mundial de Aduanas, es decir, por la ONU, en la que se describen los aspectos científicos y comerciales de las principales mercancías que vamos a importar y que vamos a exportar, ¿sí? Es decir, aquí la OMA, por ejemplo, te va a emitir este documento que se llama notas explicativas, en donde te va a decir, a ver, espérate, no puedes clasificar, te está costando mucho trabajo clasificar, porque te comento, cuando tú clasificas una mercancía y la vas a identificar en lo que es la TIGE, te aseguro que no viene con su nombre de botella para tomar agua, con su nombre de plumón para el pizarrón, con el nombre de chocolate Carlos V. Por supuesto que no viene así. ¿Cómo es que vienen descritas esas mercancías o cómo es que las puedo identificar precisamente en la OMA? Perdón, en las notas, en la clasificación arancelaria. Pues porque la OMA te dice, a ver, si ya te está costando trabajo entender en dónde va ubicada esa mercancía, te voy a proporcionar estas notas explicativas, en donde te voy a dar aspectos científicos de la mercancía para que tú puedas aplicar la fracción arancelaria correcta y no tengas problemas después en aduanas de que ya te están embargando la mercancía, ¿sí? Entonces, por eso es que te dice la OMA, te voy a dar esas notas. Con esas notas tú te vas a ayudar para poder identificar qué está bien o qué está mal, qué es lo que realmente tú tienes que tomar en cuenta para poder determinar la fracción arancelaria de las mercancías, ¿sí? Entonces, en estas notas tú te vas a auxiliar. No siempre son necesarias, no para todos los productos las vas a aplicar. Si tú eres principiante en el tema de clasificar arancelariamente las mercancías, posiblemente las puedas ocupar un poco más. Pero la realidad es que solamente es para mercancías que realmente se nos salen de las manos totalmente, que son de difícil identificación, o al menos así las catalogamos por su composición y por la utilidad que tienen esas mercancías. Entonces, mis notas explicativas entonces me van a servir para eso, ¿sale? También nos van a describir las notas explicativas, cuáles son los procedimientos para la extracción o elaboración y los usos a los que comúnmente se destinan. Porque cuando nosotros clasificamos arancelariamente, nosotros tenemos que saber algo que se llama merceología. La merceología es esa ciencia que estudia cuáles son los componentes de un bien o servicio. En este caso, de un bien o un producto, que todo lo que sea tangible lo podemos clasificar arancelariamente. Todo lo que sea tangible lo vamos a encontrar en la TIG, todo, absolutamente todo, hasta lo que no te imaginas que existe, lo puede hacer siempre y cuando sea algo que podemos ver, tocar, oler, etcétera, que sea tangible. Entonces, la merceología nos dice, a ver, este bien o este producto está compuesto por tal porcentaje de plástico, qué tipo de plástico, qué tipo de acero, qué elemento químico contiene, etcétera, etcétera.
Nosotros necesitamos saber esa composición de las mercancías para poder clasificarla correctamente, pero también necesitamos saber otra cosa que se llama uso. ¿Qué uso le van a dar a ese producto? ¿Cuál es la utilidad de ese producto? Por eso acá te dice, las notas explicativas también te ayudan a conocer un poco sobre procedimientos de extracción, elaboración y los usos a los que esas mercancías comúnmente se destinan, porque muchas veces no sabes a qué se van a destinar, ¿sale? Bueno, el objetivo principal de la LIGIE es codificar todas las mercancías y determinar su clasificación internacional. ¿Sí? Espérenme que ya se me movió esto. Ok. Entonces, el objetivo de la TIGE es clasificar todas las mercancías y determinar su clasificación en el comercio internacional. ¿Esto cómo lo hace? Ah, bueno, mediante una nomenclatura aceptable, ¿sí? Esta nomenclatura debe de ser aceptable internacionalmente, ¿ok? Para propósitos aduaneros, estadísticos y para propósitos de transporte. Así como también nos van a ayudar para regular la entrada y salida de las mercancías y de los medios en que se transportan, se conducen dentro de un territorio nacional. El objetivo principal de la LIGIE es codificar todas las mercancías y determinar cuál es esta clasificación en el comercio internacional. ¿Mediante qué? Ah, pues mediante, pero es que esto se me mueve mucho. Espérame. Voy a acomodarlo ya para no tener que estarlo moviendo. Bueno, entonces estábamos viendo que el objetivo es codificar las mercancías, establecerles una nomenclatura, y la LIGIE, bueno, pues incluye diversas notas explicativas, como ya lo habíamos checado, que conforman un compendio enciclopédico. Este compendio va a contener toda aquella interpretación oficial de la nomenclatura en la que se basa la tarifa arancelaria, así como también en las que se definen algunos conceptos y se detallan las especificaciones de los productos que se incluyen o de los productos que se excluyen, ¿sale? La TIGIE es un reglamento base que nos va a servir para clasificar las mercancías a importar o a exportar y conocer precisamente cuáles son los aranceles que esas mercancías tienen que pagarle a la aduana. En su artículo primero vamos a ver que van a especificar en el artículo primero de la LIGIE. En ese artículo primero tú vas a encontrar lo que es la TIGE y esa TIGE te va a especificar 12,888 fracciones arancelarias, que son las que actualmente tenemos, las cuales sirven como base para poder clasificar ante las aduanas de las mercancías exportadas e importadas. Asimismo, vamos a ver que en esta TIGE se van a detallar 22 secciones, 98 capítulos. Esas 22 secciones vienen divididas en 98 capítulos y en cada uno de sus capítulos vamos a categorizar cada una de las mercancías. De acuerdo con esta ley, toda mercancía tiene que ubicarse en un código de identificación universal a 6 dígitos. Esto obviamente a efecto de aplicarles el respectivo impuesto de importación o el respectivo impuesto de exportación.
Dependiendo del país, se le agregan 2 dígitos a dicha nomenclatura para poder reconocer el arancel y los requisitos para ingresar o dar salida a la mercancía de un país. ¿Qué es esto? Ok, a ver, te explico. Nos regresamos. La LIGE se divide en 2 artículos. El primero de sus artículos se llama TIGE. Es donde viene contenida todas las 12.888 fracciones. Estas fracciones, ¿cómo las vamos a identificar? Pues porque la TIGE, el artículo 1 de la LIGE, lo va a dividir en 22 secciones. Cada una de esas secciones va a contener capítulos. En total, en las 22 secciones existen 98 capítulos. En cada uno de esos capítulos nosotros vamos a encontrar precisamente cómo vamos a ir formando la fracción arancelaria de cada una de nuestras mercancías o de cada uno de nuestros productos. De acuerdo con esta ley, bueno, pues toda esa mercancía la vamos a ubicar precisamente en esas 22 secciones con un código de identificación universal. Este código va a constar de 6 dígitos. De hecho, a 6 dígitos, todos los países hablamos el mismo idioma en cuanto a la identificación de mercancías. ¿Sí? Esto obviamente, pues, efecto de aplicarles el respectivo impuesto de importación o de exportación. Es decir, en la TIGE, mejor dicho, te va a decir cuánto es lo que vas a pagar de impuesto a la importación o cuánto, si en su caso lo amerita, vas a pagar de impuesto a la exportación. Vamos a ser honestos, la realidad es que la mayoría de las operaciones no pagan impuestos a la exportación, a menos que sean mercancías sensibles o mercancías que la ley determine como necesario aplicarle un arancel de exportación. Pero la verdad es que la mayoría no aplica para un arancel de exportación, solamente para un arancel de importación, ¿sí? Bueno, entonces a 6 dígitos decimos que todos hablamos lo mismo, ¿ok? Dependiendo del país, estos 6 dígitos se pueden convertir en 8, ¿sí? Y no pasa nada. ¿Por qué los puede convertir el otro país en 8 y no se queda con los 6 que ya habíamos platicado? Pues porque resulta que esos 8 dígitos van a reconocer en su país, debido o gracias a sus políticas de comercio, sus políticas comerciales, van a identificar si el arancel se cobra más caro, más barato o se elimina. ¿Sí? Van a identificar requisitos también de regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias para el país. Y recuerda que esas regulaciones arancelarias y no arancelarias en los países las determina cada estado. Por eso es que te dice, a 6 dígitos somos iguales, a 6 dígitos yo en la LIGE te voy a establecer, o en mi sistema armonizado, te voy a establecer que todos vamos a tener los mismos dígitos para una cama, para una mesa. Pero dependiendo de cada país, va a decidir si se queda a 8 o hay países que tienen hasta 10 dígitos en su fracción arancelaria. Eso va a depender mucho de la política comercial que maneje. ¿Por qué? Porque ahí es donde vas a identificar qué arancel o qué regulación y restricción no arancelaria va a tener que pagar en su dado caso. ¿Cuáles son los riesgos de que tú no hagas correctamente una regulación, perdón, una clasificación correctamente? ¿Sí? Espero que hasta acá no haya ninguna duda. Bueno, cuando tú no clasificas correctamente una mercancía, hay riesgos que son muy, muy graves, ¿sí?
clasificar una mercancía de entrada no es cualquier cosa. No cualquier persona puede clasificar. No todos los que estudian comercio internacional pueden clasificar. Deben de tener una preparación adicional para poder clasificar correctamente una mercancía, ¿sí? Llevar a cabo la clasificación de mercancías de manera incorrecta puede traer problemas. Por ejemplo, pues caer en algo que le denominamos nosotros PAMA y que es uno de los peores casos o de los peores escenarios que pudiéramos tener, ¿sí? Este PAMA se llama Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. Cuando las autoridades te establecen un acta PAMA, te levantan un acta PAMA, significa que las autoridades aduaneras pueden levantar esta acta y que esta acta a ellos les va a permitir embargar precautoriamente tu mercancía. ¿Qué es eso? Pues que se van a poder quedar con tu mercancía. Dice precautoriamente porque es mientras se lleva a cabo un juicio en donde se establece presentación de pruebas y alegatos de ambas partes y después de la determinación o del análisis de estas pruebas y alegatos, se va a tomar una resolución. Después de la resolución, dependiendo mucho de la resolución, lo que arroje, esta resolución va a decir si el PAMA procede o no procede. Es decir, si realmente se va a quedar la autoridad con tu mercancía, ya no te la va a regresar, te va a multar y te va a quitar, si es que es el caso, tu padrón de importadores, a tu agente aduanal. Pudiera ser el caso también que le cancelen su patente de agente aduanal, dependiendo mucho de lo que hayan detectado en esa incorrecta clasificación, ¿sí? O sea, por eso te digo, o por eso te comento que el establecimiento de un PAMA es algo muy grave, ¿ok? De acuerdo a esto, obviamente, a lo previsto en la ley aduanera, que ahorita vamos a ver un poquito de lo que es la ley aduanera. Esto que te comenté, el embargo precautorio de las mercancías, puede suceder en diferentes escenarios. Uno de ellos, cuando las mercancías se introduzcan a territorio nacional por un lugar que no ha sido autorizado. Cuando las mercancías van a viajar hacia otro país para poder establecerse en él, hay un tema que le llamamos ruta logística. Se establece una ruta logística. En esa ruta logística, tú vas a indicarle a la autoridad cuál es el camino que va a seguir la mercancía para poder llegar a su destino final. Este camino va a indicar por qué carretera va a venir, hacia dónde se va a ir, dónde se va a tener que detener, cuáles son las desviaciones que va a tener que tomar, a qué aduana va a llegar, etc. Entonces, si resulta que tú a la autoridad le dijiste que la mercancía va a entrar por la aduana de Veracruz, por ejemplo, y a la hora decides meter la mercancía por la aduana de Lázaro Cárdenas, en ese momento a ti te pueden embargar las mercancías precautoriamente. Te pueden levantar un acta PAMA. ¿Por qué? Se supone que ya estableciste una ruta logística, se supone que tú ya tenías pactado por qué aduana vas a entrar. Si tú me dices que vas a entrar por otra aduana, o ni siquiera me avisas, simple y sencillamente llegas, entiende la autoridad que estás cometiendo un delito o que quieres encubrir un delito. Por eso es que estás tomando esta acción. Por eso es que la autoridad dice, antes de que cometas un delito, te embargo precautoriamente las mercancías, mientras me demuestras que quizá tu cambio de lugar de entrada se dio por algún tema extra, pues muy grave que tú no pudiste explicarme en tiempo y forma y por eso lo metiste por otro lado. Pero mientras presentas esas pruebas y alegatos, tu mercancía se queda en las instalaciones de las aduanas, en las instalaciones de la autoridad, mientras demuestras lo contrario. Ese es un momento en el cual, o ese es un escenario por el cual te pueden levantar un acta PAMA, ¿sale? La otra, cuando las mercancías extranjeras
en tránsito internacional se desvíen de las rutas fiscales o sean transportadas en medios distintos a los autorizados. Es decir, cuando las mercancías que se encuentran viajando no sigan esas rutas fiscales que se les marcó, ya no solo que no lleguen a la aduana que tenían que llegar, sino que tomen carreteras que son diferentes. O que si yo te dije que lo voy a mandar en un tren, a la hora lo manden en un camión, que no son transportadas en el medio en el que yo te di, en el medio de transporte que yo identifiqué, que yo te dije que era. Entonces, por esa razón, también se asume que pudiste haber hecho estos cambios por un delito, ¿sí? Entonces, la autoridad igual te va a embargar las mercancías. Cuando se trate de mercancías importadas o exportadas, prohibidas o sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias, o que éstas estén fuera del marco legal de las normas oficiales mexicanas. Es decir, cuando estés importando mercancías que la autoridad determine como mercancías no lícitas, ejemplo, las drogas, ¿sí? Estas pueden ser precisamente mercancías que están prohibidas o algunas mercancías como en algún momento habían unos juguetes que detectaron en una aduana que venían de China y esos juguetes no estaban cumpliendo con todas las regulaciones y restricciones no arancelarias. Tenían que presentar un permiso en donde ellos pues cotejaran o le certificaran a la autoridad que los juguetes venían libres de plomo o de cualquier componente que pudiera causar algún daño en los niños o en el consumidor. Estos juguetes que les comento traían plomo. Entonces, estos juguetes obviamente a veces se quedan parados. Se da mucho que los juguetes de China vienen con sustancias que no son aptas o permitidas para el uso humano o para el consumidor. ¿Sale? Entonces, bueno, en ese momento obviamente pues retienen las mercancías. Con el nombre, denominación, razón social o domicilio del proveedor en el extranjero o domicilio fiscal del importador que se encuentran señalados en el pedimento, en la transmisión electrónica o en el aviso consolidado, estos sean falsos, ¿sí? Es un tema muy importante. En alguna ocasión, en la consultoría que trabajo, me tocó un cliente que decía, que comentaba que su domicilio fiscal era fulanito de tal. Y la razón social que nos dio no coincidía con el tema del domicilio. Y es que tú puedes decir, ay, bueno, ¿la autoridad cómo se va a dar cuenta? Bueno, te cuento. En la práctica, cuando nosotros hacemos una importación o una exportación, el agente aduanal es el que hace todo el proceso para que la mercancía salga o entre del país. Pero para que el agente aduanal pueda hacer esto, necesita documentos que le confirmen la veracidad de la información que le estás dando. Porque si él no la confirma, como hace ratito te comenté, y le levantan un acta PAMA, el agente aduanal, en el mejor de los casos, puede tener una suspensión de la patente. Y en el caso grave, puede tener una cancelación de la patente. Entonces, obviamente, a la agente aduanal no le va a convenir poner en riesgo su patente que tanto trabajo le costó conseguir, que no es fácil conseguir en México, por no poner atención en ciertos elementos tan básicos como realmente tener las herramientas que le comprueben que el domicilio coincide con el domicilio fiscal o la razón social, ¿sí? Que coincidan. Si no lo hacen, realmente esto es grave y puedes meter en problemas a la agente aduanal y tú como importador. Un dato que pudiera ser o que tú pudieras entender o creer que es fácil de decir mentiras o que no tiene relevancia o no tiene importancia. Déjame te digo que para la autoridad es muy importante que en temas de tus domicilios fiscales no le mientas a nadie. ¿Sale? Bueno,
¿Qué otra cosa? Cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior al 95% o más al valor de transacción de mercancías idénticas o similares, ¿sí? Es decir, cuando el valor de la mercancía que tú declaraste, por ejemplo, no sé, yo declaré que mi mercancía tenía un valor de $100,000, ¿sí? Pero resulta que cuando hacen la similitud con mercancías que son idénticas o que son similares a la tuya y resulta que el valor está por debajo del 95%, entonces te pueden declarar un acta PAMA porque como hace rato te lo dije, cuando estábamos viendo la ley de comercio exterior, te comentaba yo que este es un problema. ¿Por qué? Porque se puede asumir que estás cometiendo una práctica desleal, es decir, que estás cometiendo un delito en el país. Por eso también te pueden embargar precautoriamente las mercancías. O sea, con estos escenarios yo te estoy enseñando que importar y exportar requieren de una seriedad, un compromiso, honestidad, cumplimiento de la ley enormes, ¿sí? En esta carrera, tú vas a aprender muchas cosas para poder hacer las cosas y salir bien librado cuando pretendas importar o exportar una mercancía, ¿sí? Pero si tú no estás en el entendido de que necesitas aprender de legislación, como en este caso, ley de comercio exterior, ley aduanera, LIGE, es muy difícil que puedas operar o que puedas realizar una importación o una exportación, ¿sí? Aquí te puse varios escenarios, ya te los expliqué, qué puede pasar si tú no haces correctamente las cosas, si tú no vas a clasificar arancelariamente tus mercancías de la manera correcta, entonces te puedes meter en problemas que son muy graves. Y lo peor del caso es que en este tipo de escenarios no solo te metes tú en el problema. En el caso del levantamiento del acta PAMA, cuando lo hacen, digamos que todos asumen o la mayoría asume que lo que van a embargar es la mercancía. Sí, sí embargan la mercancía, pero ¿qué crees? Que también embargan el transporte. Y el transporte en muchos de los casos, o en la mayoría, el transporte es ajeno al importador-exportador. Pero mientras demuestres que el transporte no tiene nada que ver en, en esta parte, en la responsabilidad de las mercancías que vienen, mientras lo demuestran, su camión se queda parado. Y su camión se queda, digamos, como en un tipo corralón también. Cuando lo saques, tienes que pagar los costos del almacenamiento, tanto de la mercancía como del transporte. Realmente es grave no saber hacer o no saber qué es lo que necesitas conocer para realizar una importación o una exportación. Estos son los escenarios, digo, a grandes rasgos te estoy hablando yo. Ay, perdón. Es que te voy a poner un video, perdón. A grandes rasgos yo te estoy hablando de lo que pasa en este caso. Vamos a hablar un poquito de lo que es la clasificación arancelaria. Pensé que había subido el video, pero no se subió. Por eso es que estoy abriendo ahorita YouTube. Te voy a enseñar qué es la clasificación.
Voy a compartir. La clasificación arancelaria de las mercancías. Las mercancías, todas absolutamente, están consideradas bajo un código numérico de identificación universal. Sí. Este código numérico de identificación universal se llama fracción arancelaria. ¿Sí? Todos los productos tienen que estar considerados en alguna fracción arancelaria. De ese código numérico, ¿sí?, se va a desprender todo el esquema regulatorio para la mercancía de aranceles, impuestos al comercio exterior, claro, ¿sí?, y todo aquel tipo de regulaciones y restricciones no arancelarias que tuviera la mercancía de la que estuviéramos hablando. La clasificación arancelaria. Muchos de los amigos que nos ven se preguntan si su clasificación arancelaria es correcta o no. ¿Nos puede ampliar el panorama de cómo se hace la correcta clasificación arancelaria? La correcta clasificación arancelaria va más allá de la vista o del conocimiento físico de la mercancía de que se trate. Debo yo de acompañar la mercancía que pretendo clasificar de todo lo que se refiere a análisis, catálogos, datos técnicos, composición, diferentes usos, todo aquello que me pueda enriquecer para llegar adecuadamente a la correcta clasificación de la mercancía. Les debo decir, la clasificación de la mercancía se va a dividir en dos partes, genéricas y específicas. Las específicas son las que podemos ubicar particularmente, por ejemplo, una mesa, una silla. De manera específica podemos encontrar una fracción arancelaria de mesas o de sillas. Particularmente vamos a buscar dentro de ese mismo grupo si son de metal, si son de madera, si tienen piel, si tienen algún elemento que pueda llevarlos a una clasificación diferente. Entonces, todo ese grupo de fracciones específicas las vamos a encontrar, considerando que la fracción arancelaria tiene 8 dígitos. Los 8 dígitos son capítulo, partida, subpartida y fracción. Son 8 dígitos que siempre van a conformar una fracción arancelaria. Y los capítulos están divididos en, podemos decir, 22 secciones que la ley del Impuesto General de Importación y Exportación, que en términos coloquiales en el comercio exterior se le conoce como la tarifa, nos lleva a un universo de 22 secciones divididas por números romanos. La sección 1, bajo número romano, involucra el capítulo 01, que tiene que ver con productos del mar, productos del campo. Y si nos vamos a la sección 22, podemos interpretar que son joyas o de alto valor, cosas que son mucho más cuadros, cosas así que son antigüedades, por ejemplo. ¿Ok? Pero este número de sección en romano no aparece dentro del código. El código que éramos en el capítulo, partida, subpartida y fracción. Los últimos 2 dígitos son los que en cualquier país debemos consultar después de ver el código numérico completo. ¿Por qué? Porque es el que cambia en cuanto a las regulaciones y restricciones, arancelarias y no arancelarias. Entonces, específica cuando es una mesa, cuando es una silla, por ejemplo. Pero cuando yo tengo que clasificar una mercancía que no la encuentro de manera específica, por eliminación puedo llegar a una fracción genérica. Esta fracción genérica siempre va a contener en los últimos 2 dígitos el número 99. Entonces, cuando yo estoy hablando de una fracción genérica, siempre la voy a identificar
con los dos últimos números 99. Los demás. Porque como no hubo una fracción específica, me va a llevar a una mesa, se puede decir, donde hay diferentes mercancías con las mismas características. Pero insisto, esta clasificación por parte de prestadores de servicios, por parte de instituciones, siempre serán indicativas, inclusive del exterior, porque en ocasiones del exterior me sugieren una fracción, la tengo que confirmar con mi agente aduanal. Explorar, se encontraron nuevos yacimientos. Ok, vamos a regresar a esta parte entonces. Vimos lo que, a grandes rasgos, cómo es que se lleva a cabo una clasificación arancelaria. ¿Por qué tengo que ver clasificación arancelaria o lo que es el sistema armonizado de mercancías? Pues porque acuérdate que te enseñé la LIGE y la LIGE precisamente nos habla de esta parte. ¿Qué es el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías? Bueno, entendemos por sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, también llamado en adelante como sistema armonizado para poder reducir a esa nomenclatura que comprende las partículas, subpartidas y los códigos correspondientes a esa nomenclatura que incluye todas las notas de las secciones, de los capítulos, de las partidas y subpartidas, así como también nos va a hablar de las reglas generales de interpretación. México es miembro de la OMA, de la Organización Mundial de Aduanas, desde 1988. El ser miembro de esta organización lo hace comprometerse y estar obligado a la utilización de este sistema armonizado, ¿sí? Y aplicar también todas las modificaciones realizadas al mismo. Es decir, cada que exista en el sistema armonizado a nivel internacional una modificación que a nivel internacional no la conocemos ni como actualización ni como reforma, la conocemos como enmienda. Siempre que te hablen de una enmienda es porque están hablando de una modificación a un sistema internacional, en este caso al sistema armonizado de designación y codificación de las mercancías, ¿sí? Estas enmiendas aproximadamente se van a realizar cada 5 años, o sea, no siempre son cada 5 años, no, aproximadamente así es como se han venido estableciendo. Sin embargo, pudieran darse antes o pudieran darse después, perdón. ¿De qué depende? Esto depende de cómo es que esto depende mucho de cómo las mercancías se estén moviendo a nivel internacional y cómo las necesidades de los consumidores y de las propias mercancías nos hagan generar enmiendas en el sistema armonizado. Por ejemplo, cuando el sistema armonizado se hizo, habían muchos productos que no existían hasta ahora, ¿sí? Productos como, por ejemplo, los drones. Los drones no existían hace años, ¿sí? Los drones no tienen muchos años que empezaron a ser creados y resulta que en el sistema armonizado, pues no existía una clasificación o una fracción arancelaria, mejor dicho, para este tipo de elementos. Entonces, como no existía, resulta que pues se hizo una enmienda al sistema armonizado a nivel internacional y en esa enmienda ahora ya se incluye o ya te dice en dónde exactamente vas a poder tú entonces poner los drones. Anteriormente los drones los clasificaban y había un relajo de clasificación. ¿Por qué? Porque al final nosotros decíamos, esos drones los vamos a acomodar en donde están las cámaras, ¿por qué? Porque al final pues, los drones graban, pueden fungir como una cámara, pero no es su fracción arancelaria correcta.
Esos drones pueden también servir como un equipo de audio. ¿Por qué? Pues porque al final reproducen sonidos también, pero no, tampoco es eso, ¿sale? Entonces, depende mucho de las necesidades que vaya teniendo los mercados de productos a nivel internacional para que las enmiendas se hagan cada 5 años, o se hagan antes o se hagan después, ¿sí? En 1971, un grupo de estudio del Consejo de Cooperación Aduanera inicia la elaboración de un sistema que fuera capaz de solucionar todas esas principales necesidades aduaneras, el cual concluye en 1983 con el desarrollo de un sistema. La importación y la exportación de productos se ha dado desde hace muchísimos años, que lo han hecho con leyes, lo han hecho sin leyes, lo han hecho con reglas, lo han hecho sin reglas. Conforme ha ido avanzando el movimiento de las mercancías y, por qué no, incluso de los seres humanos entre los países, se han ido creando necesidades para poder regular esta actividad. Por eso es que con los años, poco a poco han ido surgiendo las reglas, han ido surgiendo la OMA, por ejemplo, pues en su momento dijo, ¿sabes qué? Es que son muchas las mercancías que vamos a pasar nosotros o que se están trasladando de país a país. Entonces, como ya son muchas las mercancías que están haciendo esto, necesitamos tener un control, pero como cada quien pasa lo que quiere, no tenemos un control de esto, entonces resulta que necesitamos crear algo. Y entonces en 1971 un consejo dice, a ver, vamos a elaborar precisamente este sistema que nos está haciendo falta. Necesitamos identificar y todos hablar el mismo idioma en cuestión de mercancías. No llamarle mesa, no llamarle madera, no llamarle acero, llamarle por un código o un número o una nomenclatura, identificarlo todos bajo una misma nomenclatura. Y entonces, en 1983, después de hacer todo este análisis, de toda esta elaboración, de todo este trabajo, dicen, tenemos el sistema, ¿sí? Desarrollamos un sistema. Este sistema establece, primero, la elaboración de un sistema que va a garantizar a largo plazo las operaciones comerciales internacionales. ¿Qué es esto de que va a garantizar? Va a ser o te va a otorgar la garantía de que esas operaciones que tú realices con los demás países en unos años, esas operaciones van a poder entonces hacerse de manera más segura. Vas a asegurarte de que tú al comprador le estás hablando en un mismo idioma, le estás hablando de una misma mercancía y él también. Entonces, vamos a asegurar con esto que todos vamos a importar y exportar con una seguridad mayor, ¿sí? Se tomaron en cuenta todas las nomenclaturas que aportaron elementos de aplicación en cuanto a cuáles eran las necesidades aduaneras, cuáles son las estadísticas necesarias y cuáles son las necesidades de transporte. Y entonces así es como surge el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. ¿Cómo se estructura este sistema armonizado? Bueno, como hace ratito te dije al hablarte de la LIGE, existen 22 secciones, ¿sí? Estas secciones van a tener, a su vez, capítulos en los que va a haber partidas y subpartidas. Estos capítulos van a tener las diferentes mercancías gestionadas, generadas de manera general. Luego vienen las partidas, en donde van a venir precisamente ya un poco más seccionadas, y las subpartidas, en donde te va a dar toda la nomenclatura, toda esa fracción arancelaria de la cual hemos hablado hasta ahorita, esos dígitos, ¿sí? Esos dígitos en los cuales te va a decir, a 6 números somos iguales a nivel internacional. A partir del 7º número estamos hablando que ya cada país habla de su política comercial en el número 7, 8, 9 y 10. Si en su caso se diera que el país tiene una fracción arancelaria de 10 dígitos, la mayoría lo maneja de 8. Por ejemplo, México lo maneja de 8 dígitos, ¿sí?
Bueno, la clasificación arancelaria, aquí es donde te digo, el 22 es la sección. Luego sigue el capítulo, luego sigue la partida, la subpartida, y entonces tienes la fracción arancelaria. En México, nosotros, como te decía hace rato, tenemos 8 dígitos para la fracción arancelaria. En este caso te estoy enseñando la fracción arancelaria del tequila. El capítulo 22 nos habla de bebidas, líquidos alcohólicos. Entonces tienes el 22 derivado del capítulo. Luego la partida te va a hablar de bebidas espirituosas. Como yo te dije hace rato, como tal, no vas a encontrar desde la primera tequila, televisión, radio. No, vas a tener que irlos buscando según su merceología. Hace ratito te hablé de la merceología. ¿La merceología qué es? Pues la merceología es esa ciencia que me ayuda a describir cómo es que se lleva a cabo o cómo es que está compuesto un bien o un servicio, ¿sí? Entonces, aquí tienes la partida y la partida son las demás y la partida son bebidas espirituosas, las subpartidas son las demás. Y entonces, una vez que te metes a la 03, tienes lo que denominamos como fracción arancelaria. Cuando tú buscas esta fracción arancelaria en la TIGE, que es el artículo 1 de la LIGE, te va a decir que cuánto es lo que tienes que pagar de arancel, ¿sí? ¿Cuánto es lo que tienes que pagar? Te voy a enseñar. Voy a abrir la LIGE para que la conozcamos. Permíteme. Esta es la que te adjunté. Y esta es la actualizada, ¿eh? Es una versión documentada. Esta ya viene con la séptima enmienda establecida, es decir, con su séptima actualización, ¿sí? Ya nosotros estamos adelantándonos. Anteriormente México estaba muy retrasado en cuanto a la aplicación de las enmiendas. Cuando firmó o ratificó el TEMEC, México se obligaba a cumplir con la aplicación de todas las enmiendas que se están estableciendo a nivel internacional. Ojo, tienes, como hace ratito lo vimos, estás obligado si formas parte de la OMA a llevar a cabo o a precisamente tener esta parte del cumplimiento de la aplicación del sistema armonizado en tu país. Esa aplicación del sistema armonizado en nuestro país, nosotros lo denominamos como LIGE. Cada país lo va a denominar como guste, ¿sí? Pero la OMA le dice, estás obligado a aplicarla, ok, ya cumplí la aplicación, pero ahora México toma decisiones en donde sí la aplica, pero a veces antes no la aplicaba actualizada. Dejó que todo siguiera mientras Estados Unidos, por ejemplo, ya estaba trabajando con la séptima enmienda o con la sexta, nosotros estábamos en la cuarta y apenas íbamos a dar el paso para la quinta. Cuando firman el TEMEC, la primera obligación que le solicita Canadá y Estados Unidos a México para formar parte del TEMEC es que se apure para poner en vigencia y llegar como ellos a la séptima enmienda para poder trabajar de la misma manera, ¿sí? Trabajar de manera conjunta como socios comerciales que son. Por eso es que México ahorita ya está trabajando, de hecho, apenas entró en vigor, la séptima enmienda en el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, ¿sí? Bueno, vamos a continuar entonces. Aquí viene precisamente, quiero que conozcas la LIGE, dice la Secretaría de Economía, Unidad Normativa, Competitividad y Competencia. ¿Por qué otra vez la Secretaría de Economía? Pues porque la Secretaría de Economía, recuerda que es la secretaría que se encuentra encargada de todo aquello que genere competitividad y crecimiento económico mediante productores, vendedores, etcétera,
de diferentes elementos. Es decir, ayuda a que la gente tenga dinero. La Secretaría de Economía tiene el objetivo de obligar al país a trabajar para obtener los recursos necesarios que le permitan llevar sus ciclos económicos de la manera más correcta. Y bueno, pues aquí viene el contenido. En el artículo 1, como te había dicho, viene la tarifa. La tarifa o la TIGIE es precisamente esa parte en donde vienen descritas las 22 secciones del sistema armonizado. Cada sección trae sus notas explicativas y trae los capítulos en donde vamos a estar trabajando. Entonces, aquí tenemos. Como ya estamos trabajando con una séptima enmienda, igual, a 22 secciones somos iguales en todo el mundo. A 22 secciones todos los países trabajamos igual. México, por ejemplo, puede tener más, algún país puede tener una más, dos más secciones. ¿De qué va a depender eso? Pues eso va a depender mucho de cómo es que los países decidan trabajar, cuántas mercancías tengan. México cuenta con 22 secciones. ¿Sí? 98 capítulos. Vamos a ver aquí un poquito. Esta es la TIG, el artículo 1 de la ley. La voy a hacer más grande. Como yo te decía en su artículo 1, te va a decir 1. Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Acuerdo por el que se dan a conocer los números de identificación comercial NICO y sus tablas de correlación. ¿Qué es un NICO? Bueno, te platico rápidamente. Un NICO es el número de identificación comercial que crea la Secretaría de Economía para poder, precisamente como su nombre lo dice, identificar cuáles son los elementos que entran y salen del país, cuáles, comercialmente hablando, cuáles son los que están trabajando, los que van y vienen, ¿sí? Entonces, ese número, que son 2 dígitos, la Secretaría de Economía lo ocupa y lo aplica únicamente para fines estadísticos. Mucha gente, cuando introdujeron los NICOs, empezó a decir que entonces la fracción arancelaria en México cambiaba y de ser de 8 dígitos ahora pasaba a 10, cosa que es mentira. ¿Por qué? Porque resulta que la fracción arancelaria sigue siendo de 8 dígitos. Los NICOs son números complementarios, números que sirven únicamente para ¿cómo se llama? Únicamente para fines estadísticos, no para fines recaudatorios como los 8 dígitos que tiene México. ¿Sale? Entonces, no es que tengamos 10 dígitos, solamente seguimos teniendo 8, pero realmente lo que están haciendo es introducir estos 2 números porque necesitan tener un mayor control y una mejor información de cómo es que la mercancía está entrando, en qué volúmenes, y la Secretaría necesita obtener esos datos para otorgárselos al Poder Ejecutivo y que en su momento, como constitucionalmente se establece, desarrolle lo que es la política comercial de México. Pero así van a poder incluso desarrollar políticas comerciales más certeras con la identificación o con los números de identificación comercial en mercancías de importación o de exportación. Bueno. Entonces, el artículo 1 dice, se establecen las cuotas que atendiendo a la clasificación de la mercancía servirán para determinar los impuestos generales de importación y de exportación de conformidad con lo siguiente. Primero, tienes la tarifa, la sección. Aquí es bien importante que cuando tú la estés manejando, leas esto que se llama notas. ¿Por qué? Porque resulta que si tú no lees las notas y te dicen, vas a importar un pescado, necesito su fracción arancelaria. Y la tarifa en la sección 1 dice animales vivos y de producto del reino animal.
Lo primero que dice es, perdón, vas a importar peces vivos, ¿sí? No muertos, porque entonces sí sería pescado. Vas a importar peces vivos. Lo primero que tú ves cuando ves esta sección, dices animales vivos y productos del reino animal. Entonces, en automático dices, por supuesto, mi pez entra, es un animal vivo y pertenece al reino animal, ¿sí? Entonces, directamente te vas a buscar y vas uno por uno, uno por uno, uno por uno. Si tú hubieras primero leído las notas y las notas nacionales, quizá pudieras haber encontrado algo. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? En esta sección, cualquier referencia a un género o una especie determinada a un animal se aplica también, salvo disposición en contrario, a los animales jóvenes de ese género o de esa especie. Ya te está diciendo unos que no van a entrar. Salvo disposición en contrario, cualquier referencia en la nomenclatura a productos secos o desecados alcanza también a los productos deshidratados, evaporados o liofilizados, ¿sí? Y luego dice la nota nacional, salvo disposición en lo contrario, cualquier referencia a la nomenclatura al término comestible o alimento apto para consumo humano se refiere a aquel que sea seguro al ser consumido. Esto es que no se encuentre contaminado, putrefacto, deteriorado o descompuesto. Y luego, cuando tú te vas a la nota del capítulo 1 de animales vivos, te dice, este capítulo comprende todos los animales vivos excepto peces, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos de las partidas 03.01, 03.06, 03.07 o 03.08. Los cultivos de microorganismos y demás productos de la partida 30.02, los animales de la partida 95.08. Entonces te podrás acá dar cuenta que realmente nosotros en el capítulo 1 al menos no vamos a encontrar los peces. Pero bueno, eso es en el supuesto y eso es para que tú, cada que hagas este tipo de elementos o vayas a clasificar, no vayas a irte a hacerlo directamente, sino que primero leas las notas de las secciones y las notas de los capítulos para que sepas si lo que tú estás buscando está o no está. Vamos a ver un poco de la ley del artículo 1. Dice, aquí te va a poner el código, ¿sale? Y dijimos, a 8 dígitos obtenemos la fracción arancelaria. Aquí está la sección, aquí está la partida, la subpartida, el capítulo y la fracción arancelaria. En este caso te dice sección y partida. El NICO todavía no, porque el NICO lo da hasta que tengas la fracción arancelaria. Y luego te dice caballos, asnos, mulos y huerdáganos vivos. Dices, voy a buscar un caballo, ¿sale? O voy a buscar un asno, por ejemplo, ¿no? Entonces dices, a ver, el primero dice reproductores de raza pura, luego dice reproductores de raza pura, luego dice los demás. Si lo que yo busco es un caballo de raza pura, aquí está mi fracción arancelaria. 01, 01, 21, 01. Acá está mi NICO, 00. La UMT es la unidad de medida. ¿Sí? El impuesto, acá está el arancel del que hace rato te hablé, ¿te acuerdas? Que te dije, la LIGE te va a decir si es un impuesto ad valorem, si es un impuesto específico o si es un impuesto mixto. Y entonces te dice, impuesto de importación. Si yo quiero importar estos caballos, tengo que pagar el 10. Oye, pero solo trae el número. ¿Cómo vas a saber si es arancel ad valorem, específico o mixto? Ah, porque la LIGE también te explica esta parte. Si solo viene el número, en automático tú vas a entender que estás hablando de un arancel ad valorem. Es decir, así como aquí que viene el 10, el 20, el 75, el 45, hasta aquí, todos son aranceles, perdón, ad valorem. ¿Sí? Si trae X, quiere decir que está exento. ¿Dónde va? Déjenme encontrar uno que traiga...
Bueno, no lo encuentro ahorita, pero cuando la misma elige, por ejemplo, te dice el número acá está, por ejemplo. Acá tienes en la parte que dice impuesto de importación AMX. ¿Qué quiere decir AMX? Que estás hablando de un arancel mixto. Aquí te especifica cuál es el 10%, es decir, un ad valorem y un específico, porque te está diciendo $0.36 por kilogramo de azúcar. El específico se mide en términos monetarios y van sobre la unidad de medida. Por eso siempre la LIGE te va a explicar cuál es la unidad de medida. Si es un mixto, vas a calcular primero el 10% por el valor en aduanas y luego vas a calcular el específico, que es $0.36 o centavos de dólar por kilo de azúcar. ¿Sí? Entonces, así va esto. De eso trata a grandes rasgos esta ley. Esta ley te va a hablar precisamente de cómo es que van a entrar las mercancías al territorio nacional. Aquí hay más aranceles mixtos. A ver si encuentro un específico. Enseñarles cómo va explicado o cómo van a identificar el específico. Acá está. Los jarabes aromatizados o con adición de colorantes te van a decir AE. Si dice AE, es un específico y dice $0.36 en Estados Unidos, es lo que vas a pagar al entrar a Estados Unidos, por kilogramo. Por cada kilo de jarabes aromatizantes, tú vas a pagar 36 centavos de dólar. ¿Sale? De eso trata la LIGE a grandes rasgos. Y bueno, pues por el momento, eso es todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Nos quedamos ya con el tema de lo que fue la Ley de Comercio Exterior, con lo que fue la LIGE. Recuerda, por favor, hacer tu examen. Recuerda que tu examen estará abierto hasta las 11:59 de la noche y tienes hasta esa hora para hacerlo. El examen no se vuelve a abrir, es un solo intento. Espero que te vaya muy bien en el examen y nos estamos viendo o nos estamos escuchando la siguiente semana. Que tengas un bonito día. La siguiente semana te doy tus calificaciones. El examen, si gusta realizarlo, ya está abierto desde las 12 del día. ¿Sí? Ya lo puedes abrir. Hay preguntas abiertas y hay preguntas que son cerradas. Por mi parte, el día de hoy ha sido todo. Te agradezco mucho tu atención. Que tengas un lindo día.